Está ya con nosotros el doctor Israel Quino, quien es analista político. Israel, muy buenos días, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y bienvenido al programa. Estimado Robbie, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia. Dale vuelta a la moneda por TV Off. Muchas gracias. Doctor Israel, a ver, ¿qué opinión tiene en referencia al tema de elecciones? Hablemos un poco de esto, de las elecciones. Es como que ya está ahí la elección, ya se ha dicho que se va a llevar a cabo el 6 de septiembre. Veamos las repercusiones, de qué manera se van a llevar a cabo y todo aquello que concierne las elecciones, por favor, doctor. Así es, Robbie. Cuando menos tenemos certidumbre legal respecto el destino democrático del país a partir de la vigencia de la ley recientemente promulgada. No es menos cierto que el efecto pandémico, ¿no?, con la crisis sanitaria en el país y por supuesto el mundo, debe invitarnos a reflexionar sobre la necesidad de elecciones democráticas en el país y el derecho a la salud, derechos políticos versus derecho a la salud. Y también esto nos genera pues una reflexión importante a partir de que ambos derechos ya pueden simultáneamente convivir, puede hacerse ambas cosas. Estoy convencido, Robbie, que el destino democrático del país es importante en este año tan polémico, tan complicado por efecto de la pandemia, pero debemos tener también certidumbre, debemos tener políticas de salud que coadyuven a resolver este tipo de eventualidades que ocurren en nuestro país. Hemos heredado en 14 años de ejercicio del poder del movimiento del socialismo un sistema de salud lamentable. Hoy la crisis sanitaria, producto de esas medidas inadecuadas en el sistema de salud pública del país. En este gobierno en transición, medidas improvisadas. Se quieren generar, por ejemplo, créditos internacionales, necesita de un legislativo que le apruebe el crédito. El legislativo le pone la traba al ejecutivo y no hay esta posibilidad fáctica. Un ejecutivo que anuncia un plan de reactivación económica en el país que necesita cuando menos 10 años de la proyección, inclusive para generar fuentes de empleo, proyectando políticas de gestión, si se quiere, en una proyección de 10 años, cuando su principal deber y atención hoy en día debería ser exclusivamente la salud. Sin embargo, este matiz, esta deslegitimación de sus anuncios, nos pone en duda si nos habla la presidenta candidata o la presidenta transitoria. Entonces, esa es la realidad de coyuntura en el país, y a partir de la promulgación de la ley, creo yo que debemos ir a ese proceso de elecciones democráticas. Sin embargo, si antes del 6 de septiembre la curva de contagios y tasa de letalidad todavía son altos, existe fácticamente imposibilidad material, por tanto, nueva reprogramación, quizás ya una cuarta vez hasta el momento. 3 veces se han reprogramado las elecciones generales presidenciales en nuestro país, y esa posibilidad todavía está abierta. No es un hecho cerrado de que el domingo 6 de septiembre vamos a elecciones. Bien, jurídicamente, legalmente, ¿se puede dar una cuarta ampliación de la realización de las elecciones, doctor? Sí, es factible porque en estos días, entre hoy y mañana, el Tribunal Supremo Electoral debe publicar su calendario electoral y proyectar el reinicio de actividades propias del cumplimiento del calendario electoral, las fases en las cuales nos encontramos y la forma en la que el Tribunal Supremo Electoral considera debe celebrarse los comicios a partir inclusive de las campañas electorales. Conocido ese calendario electoral, un elemento clave, estructural para la celebración de comicios es la capacitación a jurados electorales. Sin jurados electorales no hay mesa de sufragio. Sin mesa de sufragio no hay elecciones. Si en el camino de el cumplimiento del calendario electoral el Tribunal Supremo Electoral ve y considera que los jurados electorales no asisten a sus capacitaciones o tienen limitantes inclusive de manera virtual en las capacitaciones
en el acceso, entonces informará en ese grado de coordinación de poderes de Estado al legislativo y le dirá que si bien existe una ley promulgada, es improbable por imposibilidad material cumplirla porque los jurados electorales no asisten, no se puede cumplir esa fase del calendario electoral por el temor al contagio. Y las estadísticas, los números respecto a la curva de contagios y tasa de letalidad en el país hacen improbable celebrar comicios electorales por quizás el incremento desmedido en estas cifras, que esperemos no sea así, pero si existe este informe de las autoridades en salud y la consideración del Tribunal Supremo Electoral, jurídicamente es nuevamente la Asamblea Legislativa Plurinacional la encargada de definir y considerar esta imposibilidad material y puede nuevamente postergarse por cuarta vez el proceso de elecciones presidenciales en el país. Sin embargo, si la curva de contagios se mantiene o se reduce o existen buenas noticias para el país a partir del efecto de la pandemia, a razón del tratamiento a la salud, entonces va a ser factible ir a un proceso eleccionario el 6 de septiembre. Doctor Israel, ¿qué es lo que le conviene a nuestro país en esta coyuntura actual en la que estamos viviendo? Ahí, por ahí un gobierno transitorio, corrupción de por medio, un parlamento que no quiere aprobar tal vez algunos créditos que quieren hacerse para tema de salud por el temor mismo de que este dinero no sea utilizado pues en salud, ¿no? Por la situación actual. ¿Qué es lo que le conviene al país? ¿Ir a elecciones de una vez, tener un presidente o una presidenta electo ya democráticamente o cómo analiza usted el tema? Hay que advertir en estos recientes días, Robbie, crisis institucional en los 4 órganos del poder del Estado a partir del efecto coyuntural, elecciones y pandemia. Un ejecutivo que le dice al judicial, vayan a trabajar a los jueces y vocales del país. El judicial le responde y le dice, nosotros no dependemos del gobierno, no vamos a cumplir sus órdenes. Existen índices de riesgo municipal que nos prohíben ejercer en determinados departamentos del país. Un ejecutivo que prevé la promulgación de la ley le dice al legislativo, demuéstreme, ¿no?, observando las prerrogativas constitucionales de la Asamblea, un estudio científico para considerar la fecha de las elecciones. Un legislativo que le dice al ejecutivo, cumple la Constitución. Un electoral que le dice al ejecutivo y al legislativo, reconstruir el poder a partir de este ejercicio democrático es importante para el país. Los 4 órganos de poder en pandemia, Robbie, están generando este tipo de pronunciamientos con 2 elementos aparentemente discordantes, pero creo que pueden generarse y simultáneamente ejercerse. Pandemia y elecciones. Esta crisis institucional nos ha llevado a ver un ejecutivo que no puede gobernar porque no tiene un legislativo que mediante el principio de legalidad genere instrumentos legales para hacer factible cualquier medida que consideren respecto a una política de salud, por ejemplo. Un legislativo que no gobierna y que ejerce sus capacidades de fiscalización. Un legislativo que acaba de sancionar una ley de estados de excepción y que le corresponde enviar al Ejecutivo para que promulgue y el Ejecutivo que presenta un recurso de inconstitucionalidad acudiendo al judicial. Esa es la crisis que en este momento tenemos en el país. Sin embargo, hospitales colapsados, sin terapias intensivas, ¿dónde están los respiradores? Ítems para salud, insumos de bioseguridad, nuestros médicos están falleciendo. Ese es el estado de salud en todo el país. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolverlo? Y nos está demostrando el gobierno en transición que sus medidas han sido improvisadas, inadecuadas, tardías y que no está pudiendo contener ni siquiera la capacidad de toma de muestras. Cenetropa en Santa Cruz, colapsado, Inlasa en La Paz, de igual forma. Casi 1000 casos por día estamos avanzando en todo el país. Es muy preocupante lo que ocurre. Entonces, si no tenemos a la autoridad pública que pueda generar medidas, no solamente paliativas, sino de proyección, de políticas de Estado, difícilmente vamos a resolver este tema. Sin embargo, con un gobierno legal y constitucionalmente electo, estas medidas sí pueden ser más factibles porque se va a reconstruir el poder.
va a generarse un nuevo escenario de representación democrática en la Asamblea, una correlación nueva de fuerzas, y eso va a permitir generar gobernabilidad al nuevo gobierno electo constitucionalmente, y a partir de ahí generar políticas de Estado, ya no medidas paliativas, políticas de Estado con la salud, que cuando menos en los siguientes 5 años pueda atenderse respecto a la salud de los bolivianos. De ahí la importancia de comicios electorales. Sin embargo, no hay que dejar de lado el riesgo también que puede generarse en el momento del proceso mismo de elecciones. Solamente en nuestra región, Roy, en nuestros países circundantes vecinos. En Perú se tienen programadas elecciones locales en el municipio de Ayacucho. Otro vecino, en Chile, para el 25 de octubre se tienen programado una consulta a nivel de referéndum constitucional. En Argentina tenía que celebrarse en marzo elecciones municipales en Río Cuarto. Se están postergando. En el Brasil, en el estado Mato Grosso, elecciones legislativas que deberían celebrarse en abril. En Colombia, elecciones para la Junta de Elección Comunitaria que debería realizarse en marzo, se está postergando, se va a volver a realizar en este último trimestre del año. Elecciones primarias en Puerto Rico que también se van a celebrar. En México, elecciones locales subnacionales. En Paraguay, elecciones locales y primarias que se van a realizar ese 2021. República Dominicana, elecciones presidenciales ese 2020. Uruguay, elecciones departamentales y municipales que se van a celebrar en septiembre de este año. Entonces, sí puede convivirse, sí pueden hacerse ambas cosas, porque se necesita certidumbre democrática y un gobierno que pueda generar políticas de Estado en materia de salud y ya no medidas improvisadas. Este gobierno de transición, cuyo único mandato era convocar a elecciones generales, nos está demostrando que por la forma en la que está generando respuestas ante la salud, no está haciendo de manera adecuada, no tiene políticamente fuerza en el legislativo como para generar otro tipo de medidas, pero sí le genera un interés electoral individual a nuestra presidenta candidata de participar en elecciones. Lo que ocurre en el caso de educación, nada más, vean cómo se atenta a los derechos del pueblo cuando se habla de un supuesto acuerdo con padres de familia y una tabla para descuentos que no ni siquiera ascienden al 30%. En el mejor de los casos, ¿no? Y allí se atenta al bolsillo, se atenta a los intereses de las familias bolivianas cuyos padres de familia, muchos de ellos no tienen trabajo o que no pueden reactivarse económicamente a partir también de la pandemia. Y por ello necesitamos esa certidumbre democrática y que puedan generarse mejores días en el país a partir de políticas de Estado con un nuevo gobierno legal y constitucionalmente elegido. Bien, ha sido clarísimo, doctor Israel. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y siempre lo hace. Nosotros agradecidos por contar con su análisis y las cosas que nos viene informando. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad. Hasta cualquier momento, Robbie, agradecido siempre por la comunicación. Bendiciones en los hogares bolivianos. Esperemos más pronto que tarde podamos vencer esta virus. Muy buen día. Bien, amigos televidentes, ahí estuvo con nosotros el doctor Israel Trigo, quien ha estado haciendo un poco de análisis del tema coyuntural de las elecciones y por lo visto él tiene un análisis, dice que es conveniente que se lleve a cabo las elecciones y además que se puede hacer las dos cosas, dice, tratar el tema de salud y también ir a elecciones porque es prioritario tener un gobierno legalmente elegido, un gobierno que esté constituido legalmente para poder encarar, afrontar la situación, ¿no?, actual, el tema de la pandemia, el tema de la crisis económica, y para ello sí dice se necesita un gobierno legalmente constituido. A ver, esperemos qué es lo que pasa, pues el coronavirus es el que más o menos está poniendo en riesgo las elecciones, pero también creo que tiene razón el doctor, dice, se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo están haciendo muchos países vecinos en Latinoamérica, así que ¿por qué no hacerlo también, no? Bien, vamos a una brevísima pausa comercial, enseguida estamos de retorno con más información acá en el Dale la Vuelta a la Moneda. Estamos viendo Dale la Vuelta a la Moneda.
Protégete contra el coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Utiliza barbijo si estás resfriado. Evita el consumo de productos animales, crudos o poco cocidos.